Buenos días, embajadora de los Estados Unidos de América en España y Andorra, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, miembros de la Asociación Vía Círculo Jefferson, secretaria académica del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Permítanme darles la bienvenida en nombre de nuestro rector, el profesor José Vicente Saz, a la Universidad de Alcalá para celebrar este acreditado seminario de Relaciones Transatlánticas titulado Democracia y Derechos Humanos en las Sociedades Transatlánticas, que el Instituto Franklin organiza junto a la Asociación Vía Círculo Jefferson y en cuya ejecución colaboran la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Consejo España de Estados Unidos, la Comunidad de Madrid, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y la Escuela de Doctorado de nuestra universidad. No hay mejor lugar para abrir un seminario sobre democracia y derechos humanos que este histórico Paraninfo de Alcalá. Digo esto porque es aquí donde la institución del Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, con el apoyo de Su Majestad el Rey, hacen entrega desde el año 2002 del Premio de Derechos Humanos Rey de España. Este galardón, que tiene una periodicidad bienal, cuenta con una dotación económica de 25.000 euros. El último galardón, entregado en febrero de 2020, lo recibió la ONG hondureña Asociación Colaboración y Esfuerzo, ACOES. Con él se reconocía a esta entidad por distinguirse como adalid en su trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos. Estamos, pues, en una universidad donde la defensa de la democracia y los derechos humanos son parte de su más profunda esencia. Unos valores de vida, libertad y búsqueda de la felicidad que sirven de vínculo permanente entre España y los pueblos de la otra orilla del Atlántico. No olvidemos que las cartas fundacionales de Alcalá sirvieron para establecer muchas de las más antiguas universidades del Nuevo Mundo. Estoy convencido de la importancia de este seminario desde una perspectiva transatlántica. Termino mi breve intervención agradeciendo sinceramente el apoyo que han prestado la Embajada de Estados Unidos, con la embajadora Yulisa Reynoso, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, con el embajador Fernando Prieto, y la Asociación Vía Círculo Jefferson, con doña Encarnita del Amor, para que estas sesiones se celebren hoy aquí en Alcalá. También quiero mostrar todo mi agradecimiento al IELAT, a la Comunidad de Madrid, al Centro de Documentación Europea y a la Escuela de Doctorado por su ayuda en la organización. Finalmente, muchísimas gracias, como siempre, al Instituto Franklin, tanto a la doctora Esperanza Cerdá y al personal investigador, como a todos sus trabajadores, Ana Lariño, Eva Serra, Carlos Herrero y el resto de trabajadores, por la labor tan importante que realiza para que España y Estados Unidos mantengan siempre una puerta abierta de encuentro académico, social y cultural entre sus ciudadanos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora doctora doña Esperanza Cerdá, secretaria académica del Instituto Franklin. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la celebración de este seminario. Para el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá es un honor celebrar hoy este encuentro en este inigualable lugar y el maravilloso Paraninfo de la Universidad de Alcalá. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Vía Círculo Jefferson por la cooperación de este seminario. Esperamos que sea el primero de una larga lista de eventos organizados conjuntamente. Agradecer a la Embajada de los Estados Unidos y a la Fundación Consejo España-Estados Unidos por su confianza en este proyecto desde sus inicios como Seminario de Relaciones Hispano-Norteamericanas hace ya casi 10 años. Y, por supuesto, agradecer también a la Comunidad de Madrid, al Instituto de Estudios Latinoamericanos, al Centro de Documentación Europea y a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. Para los que no nos conozcan, el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá es el único instituto universitario de investigación en estudios norteamericanos en España y, como tal, su misión es la de servir de plataforma cooperativa y de unión entre España y Norteamérica. Perdón. En este sentido, uno de nuestros objetivos es la organización de encuentros que sirvan de foro para la difusión de conocimientos sobre Norteamérica y, en especial, sobre los nuevos intereses en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos y las amenazas externas que les afectan. Durante este seminario se abordarán cuestiones como la situación de la democracia en Latinoamérica, la falta de democracia y los abusos de los derechos humanos como causa de los flujos migratorios, así como los valores compartidos y las buenas prácticas en las sociedades receptoras de migrantes.
cuestiones en las que creemos que la generación y difusión de conocimiento es fundamental y muy necesaria. Para finalizar, simplemente reiterar mi agradecimiento a las instituciones participantes y agradecer especialmente a la doctora Cristina Crespo y al doctor David García Cantalapiedra por dirigir este ciclo de seminarios y, por supuesto, a todo el equipo del Instituto Franklin por su gran labor en la organización de este evento. Espero que disfruten de una muy fructífera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Tiene a continuación la palabra don Fernando Prieto Ríos, secretario de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Muchísimas gracias, señores de la mesa, señora embajadora, señoras y señores. Para la Fundación Consejo España-Estados Unidos es un privilegio estar en este acto, el haber sido invitados a participar y, en cualquier caso, ha sido una honra poderlo apoyar. La Fundación nació y sigue haciendo un trabajo desde hace 25 años de fomentar relaciones concretas entre sociedad civil, personalidades españolas y de los Estados Unidos. Entonces, por eso, esta asociación que tenemos con buenos amigos como la Embajada de los Estados Unidos o como el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Pero además la Fundación también se ha preocupado por tratar y exponer las cuestiones de inmigración y lo está haciendo ahora con una exposición muy amplia, magnífica, sobre la inmigración española a los Estados Unidos de América. Esas relaciones concretas que hicieron los inmigrantes, que son las que queremos revivir y recuperar para el presente y para construir el futuro. Por otro lado, también la Fundación tiene una vocación especial de relacionarse con la comunidad hispana de los Estados Unidos. Procuramos hacerlo con sus líderes o con todos los que podemos, y muchos de ellos, no todos ni mucho menos, pero muchos de ellos son inmigrantes. Y por último, la Fundación también ha trabajado en fomentar relaciones entre España, Estados Unidos y América Latina. Ha sido uno de los leitmotiv que la han guiado. Todos ellos son asuntos que tienen que ver directamente con lo que plantea este seminario, que además organizan estas instituciones, la Embajada, el Instituto Franklin, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, y eso es, en resumen, las razones por las que estamos tan honrados y agradecemos tanto la presencia y la invitación a este acto. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Pues es para mí un honor presentar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá a doña Yulisa Reynoso, embajadora de los Estados Unidos de América en España y Andorra. Mi consideración hacia la embajadora Reynoso es doble. Por un lado, porque con su elección volvemos a tener una persona al frente de la embajada estadounidense con el perfil de experta en relaciones internacionales y buena conocedora del terreno de la diplomacia. Y segundo, porque en mi perfil como investigador de la comunidad latina en los Estados Unidos, la señora Reynoso representa el denominado sueño americano, tal y como atestigua su biografía. Yulisa Reynoso Pantaleón nació en la República Dominicana y en 1982 emigró a Estados Unidos, donde creció en la ciudad de Nueva York. Antes de ser propuesta y confirmada como embajadora de Estados Unidos en España y Andorra, ejerció como asistente del presidente y jefa del gabinete de la doctora Jill Biden y como copresidenta del Consejo de Políticas de Género en la Casa Blanca. Durante la administración del presidente Barack Obama ocupó el cargo de subsecretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental y posteriormente, entre 2012 y 2014, el de embajadora de Estados Unidos en Uruguay. Antes de incorporarse a la administración del presidente Joe Biden, la embajadora Reynoso fue socia del bufete internacional de abogados Winston & Strawn en Nueva York. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Americano de Derecho y el Diálogo Interamericano. Es autora de numerosas publicaciones en inglés y en español sobre temas como el derecho comparado, la reforma regulatoria, la organización comunitaria, las políticas de inmigración y las políticas latinoamericanas, tanto en prensa como en revistas académicas. Tiene una licenciatura en Gobierno por la Universidad de Harvard, un máster en Filosofía por la Universidad de Cambridge y es licenciada en Derecho por la Universidad de Columbia. Pues como datos personales y como aparece en su biografía, decir que está en España acompañada de su hijo Lucas y de sus dos perros, Celeste y Kika, a los que le damos también la bienvenida a nuestro país. Y entre sus aficiones se encuentran pues, la música, especialmente el jazz, el soul, la música clásica, los boleros, las rancheras, la salsa y el merengue. Además, es una apasionada del teatro y de las artes visuales. Estimada embajadora, nuevamente muchísimas gracias por su presencia en este acto y, como dicen ustedes, pues the floor is yours. Thank you. Gracias.
take off the mask. Mis instrucciones, Adam, que trabaja conmigo, me da instrucciones. Take off the mask. I got it. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí en este seminario sobre democracia y derechos humanos en las sociedades transatlánticas. En la Embajada de Estados Unidos estamos encantados de colaborar con la Universidad de Alcalá de Henares y con el Instituto Franklin, y también con la Fundación Consejo Estados Unidos-España y el Círculo Jefferson y la Comunidad de Madrid. Tuvimos la idea de celebrar una conferencia sobre estos temas, pero han sido todos ustedes quienes lo han hecho una realidad. Entonces, muchas gracias por todo el esfuerzo. Quisiera comenzar mi intervención con una cita del presidente Biden en la Cumbre de la Democracia que se llevó a cabo en diciembre, este diciembre pasado. El presidente dijo: ante los desafíos continuos y alarmantes para la democracia y los derechos humanos universales en todo el mundo, ahora más que nunca la democracia necesita defensores. Todos los que están hoy aquí compartiendo sus ideas y teniendo estas conversaciones tan importantes son esos defensores. Todos sabemos que la democracia no es perfecta, pero todos sabemos también que es la mejor manera de liberar el potencial humano, defendiendo la dignidad humana y resolviendo para resolver nuestros mayores desafíos. La democracia protege los derechos humanos y es un medio para crear paz y prosperidad. Y nos toca a todos aquí y todos nuestros aliados y amigos defenderla. A ver, toco primero el tema de nuestra visión de la situación de la democracia en el mundo. Renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requieren un esfuerzo constante. Hoy se trata de un asunto urgente porque los datos muestran todo lo contrario. La democracia está siendo atacada actualmente. Por supuesto, el ataque más visible es lo que estamos viendo en Ucrania en este momento. Y he dedicado mucho tiempo y energía a hablar sobre ello. Entonces, hoy voy a hablar sobre el ataque a la democracia que estamos viendo en todo el mundo. En el año 2020, un informe de Freedom House, la ONG, señalaba que era la de 15º año consecutivo en que la libertad mundial estuvo en retirada. Y el Instituto Internacional de Democracia y Ayuda Electoral informó de que más de la mitad de todas las democracias han experimentado un deterioro en al menos un aspecto de su democracia en los últimos 10 años, incluyendo en mi propio país de los Estados Unidos. En todo el mundo, los autócratas se han visto alentados y han buscado promover su propio poder, exportar y expandir su influencia en todo el mundo y justificar sus políticas y prácticas represivas. La represión transnacional es un componente de esa manera de liderar del autoritarismo. Esas acciones amenazan el orden internacional basado en reglas y socavan la seguridad mundial. Las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado. En demasiados países, la disidencia o las protestas son severamente castigadas. La libertad de prensa está en riesgo y los periodistas se enfrentan a la amenaza de la violencia o la prisión por informar. La corrupción socava el progreso, corroe la confianza de los ciudadanos en todo lo que es público y alienta la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza de la sociedad y suscita la división social y la polarización política. En el caso de los Estados Unidos también hemos vivido unos momentos complicados. En Estados Unidos la historia refleja el esfuerzo constante de la nación para mejorar nuestra democracia. Sabemos que no estamos exentos de amenazas y el 6 de enero del año pasado está muy presente en nuestra conciencia colectiva. Por eso estamos invirtiendo en nuestra democracia mientras apoyamos a nuestros socios en todo el mundo. Dentro de mi país
Desde el comienzo de la administración del presidente Biden, la agenda interna ha estado centrada en satisfacer las necesidades de todo el pueblo norteamericano para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Le doy varios ejemplos. El presidente Biden firmó semanas después de entrar al gobierno la orden ejecutiva para el fomento de la equidad racial, que busca un enfoque integral en todo el gobierno federal para promover la equidad para todos, incluidas las personas históricamente desfavorecidas, marginalizadas y afectadas negativamente por la pobreza persistente y la desigualdad. Una prioridad para nuestra administración, la administración del presidente Biden, es que se aprueban dos leyes esenciales: la ley de libertad para votar, la libertad de voto, y la ley John Lewis para el desarrollo de los derechos electorales. Ambas ayudarán a garantizar que todos los estadounidenses con derecho a voto puedan ejercerlo y que se cuente su voto en unas elecciones libres, imparciales y transparentes, porque el sagrado derecho del voto es el umbral de la libertad para toda la democracia. Y para referencia, John Lewis fue un gran héroe de los derechos civiles en la historia de los Estados Unidos, que falleció unos años atrás. Y mientras el Congreso sigue teniendo la responsabilidad de actuar, el presidente está utilizando las herramientas a su alcance. Y por eso firmó una orden ejecutiva para el fomento del acceso al voto, que dispone un esfuerzo de todo el gobierno para fomentar la información sobre el proceso de votación y que todos los norteamericanos con derecho a voto participen en nuestra democracia. Pero esto es solo el comienzo y sin duda debemos hacer mucho más en los Estados Unidos y todo el mundo para solucionar los problemas del racismo y la discriminación sistemática que hemos vivido en los Estados Unidos. En el extranjero, estamos enfocados en prácticas también de promover la democracia y los derechos humanos. Mientras seguimos trabajando para acercar a Estados Unidos a lo que llamamos en nuestros documentos fundamentales, lo que llamamos a more perfect union, una unión más perfecta, redoblamos nuestra acción en el extranjero para apoyar a la democracia. Como dijo la vicepresidenta Harris en sus palabras en la cumbre por la democracia, ella dijo: sabemos los logros que alcanzamos en nuestro país nos harán más fuertes para el mundo. También sabemos que la fortaleza de nuestra democracia va unida a la fortaleza de las democracias en todo el mundo. Por lo tanto, estamos comprometidos con la lucha contra las amenazas para la democracia donde quiera que existan. En octubre publicamos, y me incluyo porque como copresidenta del Consejo sobre Políticas de Género durante mi tiempo en la Casa Blanca estuve muy involucrada en este tema. Publicamos desde la Casa Blanca la primera estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género, para promover la plena participación de todas las personas en Estados Unidos y en el mundo dentro de nuestra política del exterior. La equidad y la igualdad de género, que incluyen el empoderamiento de las mujeres y las niñas, son prioridades de nuestra política por derecho propio, pero también son fundamentales para construir sociedades resilientes, pacíficas y democráticas. El año pasado, Estados Unidos también se reincorporó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en diciembre nuestra administración publicó la primera estrategia contra la corrupción. Estas son algunas de las prácticas que hemos tomado para poder avanzar nuestro rol en el mundo para asegurar que podemos promover los derechos humanos y la democracia. Además, el presidente Biden convocó la primera cumbre por la democracia, una cumbre que participó el presidente Sánchez también. Dicha cumbre reunió a democracias estables y emergentes y a la sociedad civil y el sector privado y pidió compromisos de países y participantes para defendernos de todo lo que es los ataques autoritarios y abordar y combatir la corrupción y promover el respeto por los derechos humanos tanto en nuestro país como en el exterior.
Como mencioné, el presidente Sánchez fue uno de los participantes compartiendo su punto de vista sobre la importancia de fortalecer la democracia y recalcando los valores comunes que compartimos como naciones hermanas. Ahora me gustaría enfocarme en todo lo que es nuestro trabajo en América Latina y las preocupaciones que compartimos con España sobre las prácticas que estamos viendo en esa región. Conocemos ejemplos claros de gobierno en todo el mundo donde la democracia no existe o está en declive y en los que la corrupción va en aumento, como en América Latina, nuestro foco de atención hoy. En Venezuela, por ejemplo, los ciudadanos siguen sin poder cambiar su gobierno pacíficamente a través de unas elecciones libres y imparciales. Se continúa imponiendo serias restricciones a la libertad de expresión y haciendo uso de violencia para reprimir manifestaciones pacíficas, la libertad de reunión pacífica. En la mesa redonda hoy, por ejemplo, Carles Morales, que está aquí, que la vi, y otros periodistas de Venezuela van a contarnos lo que han vivido y lo que están viendo en ese país. En Cuba, los ciudadanos tampoco pueden cambiar su gobierno a través de unas elecciones libres y imparciales. Y la participación política está restringida a los miembros de un solo partido. La reunión pacífica y la libertad de expresión están severamente restringidas y ha sido así ya por décadas. Uno de nuestros ponentes hoy, Junior García, que también lo saludé esta mañana, que ha vivido esta represión en carne propia, ha pagado por su activismo, teniéndose que exiliar hace unos meses aquí. Y Junior va a poder hoy también compartir su experiencia en Cuba. Otro ejemplo, en Nicaragua la situación es extremadamente preocupante. Tras un proceso electoral calificado por grupos de observadores independientes y organizaciones internacionales de gravemente defectuoso, el gobierno, ese gobierno que ya tiene también años en poder, rechaza abiertamente las normas democráticas y ha demostrado repetidamente una falta de respeto por los derechos humanos con violencia y ataque a la oposición. En el caso, bueno, hay tantos países que uno no puede durar aquí la mañana entera, pero déjame terminar con el último, que es El Salvador. El Salvador, la administración del presidente Bukele, directa o indirectamente, continúa socavando las instituciones y los procesos democráticos, incluyendo la separación de poderes y la integridad de los sistemas y procesos judiciales, constitucionales y electorales. Puedo seguir, porque en América Latina estamos viendo un retroceso sumamente importante y algunos de los países como Cuba hemos visto esta situación ya por décadas, pero hay algunos países como El Salvador que la situación es algo más recién y podemos ver en muchos de los países de Centroamérica que los temas de corrupción y violaciones de derechos humanos de minorías, en particular personas indígenas y personas de la comunidad LGBT, están siendo continuamente sujetos a violaciones de derechos humanos y ataques violentos. Y eso hay que seguir monitoreando y nuestro enfoque es tratar de ver cómo podemos trabajar con países como España para poder llevar a estos gobiernos a ser más justos y mínimos, tener elecciones transparentes para que el pueblo pueda tener sus voces y su poder de veto, ¿verdad?, a estas prácticas. La falta de respeto por los derechos humanos, de oportunidades económicas y de seguridad ciudadana es también causa, como todos sabemos y se ha mencionado, de la migración y de desplazamientos forzados de poblaciones y gente, y particularmente los más vulnerables. Lo sé yo personalmente porque yo misma, como mencionaron, soy inmigrante. Para mí el término inmigrante es equivalente a oportunidades, pero también significa salir de lo conocido y buscar y tomar unos tremendos riesgos en búsqueda de nuevas oportunidades y un nuevo futuro. Y he dedicado un esfuerzo considerable a lo largo de mi vida profesional para garantizar que se respeten los derechos de los inmigrantes y que los países que los reciben, como los Estados Unidos y mismo España, trabajen para apoyar estas comunidades inmigrantes. Siempre llevaré en mi corazón una visita que hice ya hace unos años en la frontera con Estados Unidos
a la frontera de Estados Unidos y México, junto a quien hoy es la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, la doctora Jill Biden, que es una gran amiga que me acompañó. Ahí servimos unos tamales para ustedes que les gusta la comida mexicana. Es algo muy especial. A una mujer hondureña que quería entrar a Estados Unidos con su hija de 5 años. Había sufrido abusos por los carteles y huía de la persecución para encontrar una mejor vida en los Estados Unidos. La doctora Biden la escuchó y la ayudó, y lo hizo con el corazón y convicción de una persona como ella, una persona comprometida con la igualdad y buscar manera de apoyar especialmente a esos más vulnerables. Lo que todos debemos hacer cuando nos encontramos en situaciones similares. Esa situación, ese momento marcó, eso fue antes de ser elegido el presidente Biden a la presidencia, marcó la visión que el presidente tiene hoy para presidente Biden, tratar a los inmigrantes de manera humana y justa, eso que vienen a los Estados Unidos. Un cambio significativo de cómo fueron tratados bajo la administración anterior. Entonces, ese marco y esa visión fue muy influida por la visión de la primera dama y esa visita a la frontera con México. Estamos trabajando con socios de toda la región, nosotros los Estados Unidos, para elaborar y firmar una declaración regional sobre la migración y la protección. Y es algo que va a ser el enfoque del Cumbre de las Américas, que va a ser en Los Ángeles en junio, donde los países de toda América, y el plan es que también España esté invitado, participen en una reunión ministerial sobre migración celebrada como seguimiento a las prácticas que tenemos trabajando hoy día con los países de toda América, asegurar de que tenemos un plan organizado para ayudar a los inmigrantes a poder tener una vida digna. El enfoque integral de la administración Biden-Harris para abordar la migración en la región engloba 2 estrategias. La estrategia para la gestión colaborativa de la migración es la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos, centrada en fortalecer la colaboración para gestionar la migración en América del Norte y en Centroamérica, de manera que sea segura, ordenada y humana. Y segunda, la estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, lanzada hace casi un año, por la vicepresidenta Harris, cuando fue a Centroamérica y a México a tocar el tema. Ambas partes de esta estrategia, nuestro plan es poder trabajarla también con España, porque lo consideramos un socio importante en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo y nuestros vínculos con América Latina y el Caribe. En mis conversaciones con representantes del gobierno de España me ha quedado claro que España está alineada con Estados Unidos en estos objetivos. Está trabajando con nosotros alrededor del mundo para abordar las causas profundas de la migración y promover el respeto por la democracia, el Estado de Derecho, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, entre otros temas. Además, los vínculos históricos, culturales y lingüísticos de España con América Latina son únicos y la convierten en un socio esencial para ello. Voy a terminar con algunas palabras de conclusión. El trabajo que tenemos por delante será difícil, pero sabemos que podemos afrontar el desafío juntos. La sociedad civil desempeña un papel único y positivo. La democracia vive en los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas anticorrupción y los manifestantes pacíficos de todo el mundo. La democracia vive también en los pequeños actos diarios, cada vez que la gente se reúne para resolver problemas y salvar diferencias. Así que gracias por organizar este seminario hoy. Cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tenemos el deber de actuar en defensa de los derechos humanos y la protección de nuestras democracias. Estamos viviendo unos momentos muy, muy difíciles en todo el mundo, incluyendo en mi propio país. Entonces, cada acto, cada gesto, cada palabra que pueda
avanzar, que pueda asegurar de que estamos muy pendientes de lo bien que vivimos viviendo en países democráticos, y debemos hacer todo lo posible para poder seguir con esas prácticas y preservar lo que tenemos. Entonces le doy muchas gracias por este encuentro y espero recibir preguntas de todos ustedes y bueno, espero también seguir trabajando con todos ustedes en estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por sus palabras y sobre todo en el momento tan complicado, como usted misma ha reconocido, que estamos viviendo, no solo en América Latina, que es el tema principal de la conferencia, pero también en Europa con lo que está ocurriendo en Ucrania. Y como la embajadora Reynoso ha dicho, se abre ahora un turno de preguntas para aquellos que quieran, bueno, pues indagar un poco más, profundizar un poco más en las palabras de la embajadora. Sí. Sí, embajadora, permítame que es que como se está retransmitiendo por streaming no se escucha muy bien. Bueno, puede responder en inglés o en español, como usted prefiera. Simplemente para la gente que nos está escuchando por streaming, la pregunta iba sobre pues, la reciente adquisición por el presidente de Tesla de Musk de Twitter, ¿no? Y cómo bueno, pues las relaciones que ha tenido este empresario con determinados políticos de la extrema o del partido más digamos el ala más conservadora del Partido Republicano y bueno, cómo esto significa o qué puede significar esto para la defensa de la democracia en Estados Unidos. Y perdón, puede contestar en inglés o en español, como usted quiera. I mean, this is obviously a new gesture, a new event. I know the institutions that regulate that sector, be that the FCC and other, and the Department of Justice, are very, and obviously members of Congress, I'm sure are quite attentive to what's going on. There is a great deal of attention before this towards all that social media is doing in terms of not only speech, but also monopolizing information, regulating the content and what form of, what are they subject to in terms of what's traditionally considered speech. And also the regulatory means by which they should be considered under antitrust laws. So there's a whole host of issues that are being considered already. I'm sure this new, assuming it goes through, the acquisition is going to trigger a lot of inquiry. I can't speak for those agencies. That's their purview. But just from basic public discourse, you have a lot of interest from Congress and I'm sure the administration. But again, I'm not there, so I can't speak for them. Separately, the consumers are a major force of accountability. The users, the workers of Twitter,
you know, we've seen so many whistleblowers come recently out of some of these organizations and companies. I think people, I hope people will hold or companies, I'm not speaking about this company in particular, any company accountable for bad acts, either by not using it, because that's basically the best way to protest, and or objecting as an employee if it's appropriate, right? So I just think they're different. There's an increasing interest and also inquiry as to the future of some of these companies. Muchas gracias. ¿Alguna? Sí. La necesidad de integrar a las mujeres tanto en la política como en ese nuevo contrato social, ¿no? Que las propias instituciones internacionales están reivindicando para superar el consenso de Washington, etc. ¿Cómo lo está viviendo Estados Unidos y en qué sentido esa estrategia va dirigida hacia ella? Gracias. A ver, la estrategia sobre género es de la Casa Blanca, entonces no precisa aprobación del Congreso, es algo del presidente, que básicamente como dentro del Consejo de Asuntos de Política de Género, que yo presidía con otros colegas, es un consejo del presidente, entonces es un consejo como otros consejos de la Casa Blanca, creo que hay 6, uno de National Security, Seguridad Nacional, otro de Economía, otro de Política Doméstica, otro de Cambio Climático, el de Género. Y ese consejo generó esta estrategia que la teníamos que formalizar por una orden ejecutiva del presidente. Dentro de la estrategia tenemos varios temas, pero recuerde, a ver, el plan es cómo podemos trabajar con el gobierno federal americano y el Congreso para poder mover y mejorar las condiciones económicas, social y sanitarias de las mujeres. El tema económico siempre es lo más urgente, particularmente nos tocó después de la pandemia una situación donde el grupo que fue más afectado por la pandemia en términos de laboral fue la mujer, porque muchas se quedaron en casa porque los niños estaban en la escuela y tuvieron que elegir entre trabajar y cuidar a los niños y no podían hacer las dos cosas. Entonces, por ese tema en particular, el presidente Biden empujó una ley importante al principio del año pasado, que se llama The American Rescue Plan. Dentro del American Rescue Plan fue una ley histórica para aportar fondos a estados para crear apoyo a todo lo que son de centros de cuidado de niños, de escuelas, y todo lo que es la parte comunitaria para asegurar de que las familias, y particularmente las mujeres, tenían las herramientas para poder trabajar fuera de su casa y al mismo tiempo tener la oportunidad para que los hijos puedan continuar estudiando después de la escuela primaria, la escuela básica. Eso fue al principio del año pasado. Dentro del último, al final del año y ahora todavía que no ha pasado la ley, está todo lo que se llama el concepto Build Back Better, que es un Build Back Better, que es
un concepto donde el presidente tomó la posición de que si vamos a reconstruir después de la pandemia, tiene que ser mejor, tenemos que estar mejor que antes de la pandemia, porque la pandemia nos enseñó que la igualdad era institucional, que los que sufrieron durante la pandemia eran gente que ya estaban sufriendo, pero sufrieron aún más. Y ahí estaban principalmente minorías y mujeres de pocos recursos. Entonces ahí es toda una estrategia de cambiar el código de impuestos, tax code, para poder dar créditos y incentivos de impuestos a empresas y también a familias, a personas, con respecto a lo que hacen de cuidado de niños, también a todo lo que es un crédito por niño. Esto capaz es demasiado técnico para todos ustedes, pero yo estaba hasta aquí al tope con este tema porque lo estaba manejando en la Casa Blanca y para mí es, al fin y al cabo, la filosofía de igualdad no importa. Lo que importa es cómo alguien en su casa, que capaz no está de activista en la calle, puede vivir bien y pagar su alquiler y cuidar sus hijos, y especialmente si son mujeres sin pareja. Entonces, para mí era muy importante, y para el presidente, que entiende esto mejor que nadie, porque el presidente Biden también fue el que firmó y pasó la ley en los 90 que se llama VAWA, Violence Against Women Act, cuando era senador. Entonces, cuando era senador fue el hombre que encabezó la primera ley americana que codificaba la penalización por violencia doméstica, violencia contra el género, y ha sido como uno de sus marcos históricos como senador. Al fin, todo esto lo estábamos manejando y seguimos manejando, pero va desde legislación y desde los temas de impuestos hasta recursos para los estados y las ciudades, hasta empujar al gobierno federal, que es aún hoy día uno de los empleadores más importantes del país, a poder emplear más mujeres. Y eso lo controlamos lo controla el presidente, porque él es el jefe del gobierno. Entonces, esas son algunas cosas que estuvimos trabajando durante mi tiempo ahí. Muchas gracias. Sí. Geoestratégica en China, en el Pacífico, ¿en qué medida esas dos situaciones pueden influir en la democracia en América Latina? Y en tal caso, que creo que un país como España, que es triple condición de miembro de la Unión Europea, de la OTAN y de la Comunidad Iberoamericana, ¿qué papel puede jugar en este contexto? La pregunta. Básicamente lo que ha preguntado es periodista y nos preguntaba sobre el papel que puede jugar España en su triple condición de miembro de la OTAN, de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana, sobre todo en lo que está ocurriendo en Ucrania y como extensión en el conflicto geoestratégico que puede conllevar pues para la participación de Rusia, la real participación de Rusia, pero también de China, ¿no? Entendí. ¿Y cómo están influyendo esos conflictos en las democracias latinoamericanas? Los conflictos Ucrania-Rusia. ¿Y la participación de China cómo puede afectar en las democracias de América Latina? Ok, vamos a ver si comienzo por esto como un arroz con pollo que me mandaste. Ok. China es un actor muy importante en América Latina y por asuntos principalmente comerciales. Y en algunos de estos países, incluyendo varios países del sur de Sudamérica, es el socio principal económico. Y como dice mi ministro de Secretario de Estado Blinken, con China nuestra posición es, obviamente hay cosas que tenemos que trabajar con los chinos y hay cosas que hay que discutir y algunas cosas que hay que protestar. Entonces, claro que
países de la región precisan conexiones, enlaces comerciales con los países grandes del mundo, incluyendo Estados Unidos y China. Esos países tienen el derecho soberano de determinar con quién hacen negocio. También tienen que entender, y yo creo que algunos entienden, pero algunos no, que con esos negocios también vienen bastantes condiciones económicas y laborales y también de protección de trabajadores y varios temas relacionados al trato de empresas chinas y a todo lo que es el mercado doméstico. Yo no creo que esas relaciones comerciales han creado una situación donde los países o la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe se sientan comprometidos en sus estatus democráticos y de derechos humanos hacia el mundo, con excepciones que podemos discutir, ¿verdad? Que son los países que siempre buscan excusas para poder violar derechos humanos y tratar mal a su población. Pero los vínculos con China ha sido principalmente, en mi opinión, comercial, con los países grandes de la región y algunos países que buscan siempre un aliado no muy democrático, sí, claro, van a usar esos vínculos con China para promover y empujar su agenda política antidemocrática. Con el conflicto en Rusia, Ucrania y el impacto que puede tener en América Latina y el Caribe. Sí, hay países de América Latina, como ustedes saben, que han tenido relaciones con Rusia y esos vínculos han generado más problemas para poblaciones de esos países. Son relaciones que no han generado ningún tipo de, en mi opinión, en nuestra opinión, nada positivo, para nadie en eso, para la población, para los ciudadanos de esa región. Este conflicto, como saben, también porque el mundo se ha organizado en contra de Putin, estamos viviendo una situación donde hay sanciones bastante elaboradas en contra de Putin y los aliados de Putin, y bancos y otras instituciones rusas que están vinculadas al Estado. Dado eso, yo creo que sí, esas sanciones, me imagino, han perjudiciado o deben perjudiciar a algunos aliados de Putin en América Latina, o mínimo deben dar pausa pausa a algunas actividades y algunos posibles enlaces con Rusia, especialmente dado el rechazo casi universal del mundo a esa brutalidad que se ha dado a cabo en Ucrania. Y creo que esa brutalidad y ese rechazo a esa brutalidad ha movilizado a gente de todo el mundo a darse cuenta de Okay, next question. Muchas gracias. Esos fueron los rusos que hicieron eso, cuando estaba hablando mal de él. Yo creo que son los altavoces, porque no suenan los micrófonos. Ahora sí. Perdón por esta situación. No suele ocurrir, de hecho, afortunadamente no nos pasó el otro día en el premio Cervantes. Mejor yo que el rey. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, allá al fondo. ¿Puedes moverte un poco más para escucharte? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, primeramente agradecer su presencia aquí. Este acento cubano, ¿verdad? Sí. ¿Se nota mucho? Sí. Quisiera agradecer su presencia aquí, bueno, y la conferencia magistral que ha dado. Quisiera conocer si, después de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba con respecto a las negociaciones en materia de migración que han tenido lugar recientemente con vuestro gobierno, quisiera saber si por fin, si Cuba va a ser invitada a la Cumbre de las Américas, donde, como usted mencionó, va a ser tenido en cuenta el tema de migración,
Y bueno, quisiera saber su opinión al respecto y conocer, bueno, si tiene alguna consideración o existe alguna voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos de mejorar el flujo migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que nuestro gobierno desde hace varios años incumple los acuerdos migratorios y fundado, ¿no?, por la política del bloqueo recrudecida durante la administración del presidente Donald Trump y que, bueno, el presidente Biden hasta ahora no ha cambiado. En el marco, ¿no?, de flujo migratorio legal, seguro, ordenado, y que, bueno, el gobierno de Cuba siempre ha tenido la voluntad de dialogar al respecto, como lo hizo en la época de Obama, y que, bueno, tuvo excelentes resultados para ambos pueblos. Quisiera saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ok. Bueno, yo no estoy encargada de la política. Estuve en tiempos atrás manejando todo lo que es el tema Cuba en la casa, en el Departamento de Estado. Y yo siempre digo que tengo las marcas en la espalda todavía de todos los golpes que me dieron el gobierno cubano en esos tiempos. Lo aprecio mucho, pero fue complicado. Yo no sé quién va a recibir invitaciones a la cumbre. Normalmente son todos los países de la región, ¿no? Pero no sé cómo está trabajando este tema la Casa Blanca, porque ahora lo que me toca es la relación bilateral con España, entonces yo sé que España va a recibir una invitación mínimo de observador, entonces eso es algo que no tengo una respuesta concreta. Yo también entiendo que en los últimos días, la semana pasada, hubo un anuncio de mis colegas en Washington sobre un nuevo acercamiento con respecto a los temas migratorios y otros temas que no conozco, ¿verdad?, de los típicos que se hablan dentro del acuerdo migratorio. Y como tú sabes, basado en el pasado, y no sé lo cual es la agenda de hoy, esas ocasiones se usan para hablar de otros temas relacionados a migración, no solamente al flujo de personas y las cuotas y todo lo que es el movimiento de migrantes hacia Estados Unidos. Y también entiendo que vamos a mover para tener más personal en Cuba, en Habana, para procesar visados y todo lo normal, ¿no?, lo más normal, particularmente con las peticiones familiares que están ahí estancadas. Esas son algunas cosas que yo entiendo que está pasando, que ustedes seguro saben ya porque es público. Pero de la invitación no te digo que no estoy segura, pero sí, como siempre, como tú escuchaste, porque lo dije públicamente, el presidente Biden y esta administración está muy, muy consciente del trabajo que tiene que hacer para poder mover el estatus y la protección de los derechos humanos en Cuba. Eso es algo muy, muy importante para esta administración, que lo ha sido para todas las administraciones, pero este presidente en particular, dado lo que hemos visto y dado su rol como ex senador y como ex senador, conociendo los otros senadores que están muy, muy interesados en todo lo que es Cuba, está muy consciente y muy interesado en ver progresos concretos en Cuba para poder asegurar que la gente tenga lo básico en términos de protecciones y libertades. Y eso es algo que no debe ser sorpresa para el gobierno cubano, pero te lo digo porque lo viví, porque estuve ahí y sé que es muy importante. Gracias por la pregunta. Gracias. Sí, Fernando tiene el... ¿Cuáles son las principales líneas de actuación y qué papel va a jugar la diplomacia norteamericana, en concreto usted, en ese camino? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta que no... Sí, Fernando, yo creo que mejor que... me gustaría saber si la administración Biden va a seguir en esa línea de recomponer las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y qué papel va a jugar
la diplomacia norteamericana en ese camino, y en particular usted? En todo lo que es la Unión Europea. Bueno, tenemos un gran embajador en la Unión Europea que se llama Mark Gitterstein, debe de preguntárselo a él. Pero el presidente Biden ha estado desde el principio, desde la campaña política, muy comprometido con todo lo que son las alianzas de la transatlántica, y no solamente obviamente OTAN, la Unión Europea no somos miembros, pero estamos muy presentes en todo lo que es la organización y el trabajo de la Unión Europea. Para nosotros una Unión Europea fuerte y con poder ejecutivo y poder de hacer cosas y poder mover situaciones y resolver problemas es esencial. No solamente porque es un aliado como organización y los miembros son aliados, sino que nos ayudan en todo el mundo. No solamente es un socio europeo, es un socio que trabaja en África, en América Latina, en Asia, y obviamente ahora con todos los problemas que tenemos colectivamente en Europa del Este. Entonces a mí no me toca la Unión Europea, pero como embajadora de España, y que es miembro clave de la Unión Europea, sí trabajamos temas y ideas y puntos que nos llega para poder trabajarla bilateralmente con España, que tocan todo el trabajo de la Unión Europea. Cuando España llegue a ser presidenta de la Unión Europea el año que entra, creo que el rol de nosotros va a ser más activo, ¿no? Pero al fin el punto principal es que es una asociación que esperamos que esté fuerte y que sea aún más fuerte por los intereses nacionales de mi país. Muchas gracias, embajadora. Sí, había una pregunta. Muy clara. Soy Paco Reyero del podcast Atlantic Express de Radio Nacional de España. España tuvo mucha influencia en la constitución de Estados Unidos, en la independencia de Estados Unidos. Dejó numerosísima influencia, legado. Sin embargo, no parece que esa herencia que es tan importante en nuestro país se reconozca. ¿Hay algún plan específico, hay algún motor de su administración para reivindicar o para reconocer la influencia de España en Estados Unidos? Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta más para Fernando. ¿Qué dices tú, Fernando, del plan? Uno de ellos sí, pero a mí me toca trabajar Estados Unidos en España. Claro que para mí es muy importante que los Estados Unidos aprecie lo que es España como socio y hermano histórico. Pero también hay algunas partes de Estados Unidos que reconocen más esa historia que otras. Porque te vas al sur o oeste, todo el mundo, pero se conoce bastante el rol de España en todo lo que es el New Mexico, Arizona, Colorado. Pero sí hay, en mi opinión, un desafío importante de asegurar de que mis colegas en Washington en particular y todas las élites del este, Nueva York, Boston, Washington, etcétera, estén más conscientes y que estén más educados, sean más educados de toda la historia de España, de España, el rol de España en nuestra creación como nación. Pero, Fernando, ¿qué opinas? Es una pregunta que me ha recordado otras que me han hecho, que por qué la Fundación no hacía más cosas para dar a conocer Estados Unidos en España. Ajá. Y yo decía, un momentico, eso es cosa de la embajada, de mis amigos de la Embajada de los Estados Unidos. Efectivamente, la Fundación, los objetivos que tiene son el hacer valer cuestiones españolas importantes ante la sociedad civil de los Estados Unidos, y una de ellas es ese legado español histórico, que es a veces edificios o hechos históricos. Uno en los que ha trabajado bastante la Fundación Consejo España-Estados Unidos es en el apoyo de España al proceso de independencia, a través de la publicación de libros, de organización de seminarios. Por ejemplo, publicamos una biografía para niños, Who Was Bernardo de Gálvez, un héroe de la independencia de los Estados Unidos. Ahora estamos trabajando también en dar a conocer más la figura del que fue primer embajador de España en los Estados Unidos, Diego Gardoqui, un bilbaíno,
que fue un gestor de ayuda en pertrechos, armas, mantas para el ejército revolucionario del general George Washington. Todo lo que se haga en Estados Unidos es siempre poco. Es tan grande, es tan diverso, hay tantos intereses, siempre es poco. Ahora, que en lo poco, en todo lo que nosotros podemos, lo hacemos. Gracias, embajadora. Pues sí, ya la última pregunta, porque son las 11. Sí. Soy la Honorary Regent of the Daughters of the American Revolution. Es una asociación norteamericana y justamente nos toca ese tema que hemos estado comentando tanto ayer como hoy. La base de la información sobre la ayuda de España en la Revolución Americana, nuestra revolución de Estados Unidos, es justamente un tema bastante desconocido por el momento. Nuestra asociación está haciendo grandes esfuerzos en repasar la historia, dando a conocer al pueblo español de la importancia que tiene la involucración de Carlos III, de España en sí, en nuestra independencia. Esta información es realmente desconocida por parte de Estados Unidos. Es un punto tan importante que hubiera dado y va a dar, cuando ya por fin decidamos y consigamos educar a todo el mundo, la importancia y el empuje de España en nuestro país. Tanto el idioma de España, me acuerdo cuando yendo a Estados Unidos decían, diles que eres de España, pero de España, nada de América del Sur, de España. Hay una diferencia y esa importancia de la historia tenemos que desarrollarla y machacarla. Tenemos que ponerla en los libros de nuestras escuelas en Estados Unidos, tanto también en las escuelas y los libros en España. Es un punto que está en auge, es un punto muy importante, tanto de educación, tanto de idioma, tanto de historia para España hacia el resto del mundo. España está allí y para Estados Unidos es extremadamente importante que se desarrolle. El mensaje está. Bueno, gracias. Ahí tiene la respuesta. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Como decía, ya son las 11. Quisiera terminar pues agradeciéndole a la embajadora la amable comparecencia que ha tenido aquí para explicarnos pues, el momento tan difícil que están pasando la democracia en muchas partes del mundo, incluida Europa. Aunque parezca mentira, el ascenso de los populismos en Europa también representa un desafío para nuestra sociedad. Así que, embajadora, muchísimas gracias por sus palabras y que sepa que la Universidad de Alcalá, es su casa. Gracias. Se levanta la sesión.